La pregunta, usted me toreó. La pregunta es, ¿qué dice Jesús sobre la elección? Gracias por esas preguntas, realmente es muy interesante. ¿Qué dice Jesús directamente acerca de la elección? Voy a tratar de buscar algunos pasajes para oír de la boca de Jesús acerca de la elección. ¿Se acuerdan de la parábola de la semilla, del regadío de la semilla? Creo que está en Mateo 13, si ustedes me ayudan a pensar, del sembrador. ¿Sí es Mateo 13? Está en varias partes. Mateo 13, la parábola del sembrador. Que algunos dicen, bueno, eso es Pablo, el que habla de estas cosas. Pero ya notamos que Pablo cita a Habacuc, cita a Joel, cita Salmos, cita Isaías, cita muchas partes de la Biblia. Pero ahora, ¿qué dice Jesús acerca de la elección? El capítulo 13, Jesús dice que había un sembrador y lanzaba semilla, y alguna semilla escuchó estas cosas tan bonitas y se emocionan. Dice, wow, no puedo esperar hasta encontrar una iglesia reformada donde enseñen estas cosas. Y otro dice, wow, voy a comentarle a mi familia, uy, qué bonito. Y otros dicen, de verdad, comienzan a buscar inmediatamente un centro donde enseñen la Biblia correctamente. Entonces son algunas de esas semillas, crecen un poquito y luego el sol viene y las marchita y se acaba. Otros crecen entre espinas y las preocupaciones de la vida y las creencias de otros se la quitan, y solamente unos pocos que caen en tierra firme se convierten. Entonces Jesús acaba de explicar eso, y en el en el versículo 9 dice, el que tiene oídos para oír, oiga. Acuérdense que dijo en Romanos, la palabra entra por el oír, pero el oír entra por la palabra de Dios. Quiere decir que la palabra de Dios no es el que le abre los oídos, es Dios que le abre el oído para escuchar la palabra de Dios. Entonces, cuando él termina, la gente no le entendió mucho. Entonces, acercándose a los discípulos, en el versículo 10 le dijeron, ¿por qué les hablas en parábolas? Y Jesús les contestó, si yo les hablo de lo que ellos conocen, ellos van a entender y se van a convertir y van a llegar a entender todo, y por esas parábolas se convierten. No. Él les dice, les hablo en parábolas para que no entiendan. Para que entiendan solamente los que han sido elegidos por Dios. ¡Wow! Eso es de la boca de Jesús. Les respondió, dijo, ¿por qué a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos? Mas a ellos no les he dado. Dice, pero ¿por qué yo no entiendo? ¿Por qué tan duro mi corazón? Porque el Señor no le ha abierto los oídos ni el corazón.
porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero el que no tiene, aún lo que no tiene le será quitado. Por eso, dice Jesús, les hablo en parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen ni entienden, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo. Note que esto es de los labios de Jesús. De oídos oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no recibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y se ha engrosado con lo que nos han enseñado antes. Muchos católicos entienden el Evangelio y dicen, yo entiendo todo eso, perfecto, pero yo no puedo salir del catolicismo porque no puedo traicionar a mis padres y a mis abuelos, crecí católico, muero católico. ¿Han oído hablar? Sí, tradición. Y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos. Dios les cierra los ojos y con el corazón y entiendan y se conviertan y yo los sane. Por eso no les abro los ojos. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Bueno, esa es de Jesús. Hay otra en Juan que la estábamos viendo con una hermana hace poquito. Juan capítulo 12 versículo 38. Y estábamos aquí conversando que si Jesús viniera acá o fuera a una iglesia arminiana, por ejemplo, y les explica todas estas cosas. Juan capítulo 12 versículo 37. Y Jesús les explica todas estas cosas y les enseña. Y aparte de enseñar, porque entre otras cosas, Él es el mejor maestro. Es un gran profesor. Y les enseña estas cosas y aparte de eso, hace milagros. ¿Usted cree que todos en esa iglesia creerían? Es Jesús hablándoles. Y les hace milagros y les hace demostraciones. ¿Ustedes creen que creerían? La respuesta es no. Note esto. Versículo que dije 37. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías que dijo: Señor, ¿quién ha creído en nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por eso no querían creer. ¿Eso es lo que dice ahí? Qué bueno que comiencen a internalizar. No es que no querían, es que estaban imposibilitados. No podían, así quisieran creer, no podían. ¿Y por qué no podían? Porque Isaías dijo: el Señor cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y Él los salve y yo los sane. Juan capítulo 6, me dijo usted. Juan capítulo 6. Versículo 40, versículo 37. No todos van a salvarse, no solamente los que el Padre le da a Jesús. Todo lo que el Padre me da, posiblemente va a venir a mí. ¿Eso es lo que dice? Definitivamente van a venir. Y el que a mí viene, no le echo afuera. ¿Por qué? Porque fue el Padre el que lo envió. Y luego dice: porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad,
sino la voluntad del que me envió. Y la voluntad del que lo envió es que salvara a las ovejas que eran de él y que se habían descarriado. Y esta es la voluntad del Padre que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada. De todos los que él me da, no voy a perder a ninguno, sino que los resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del Padre que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna. Es el único camino. Y yo le resucitaré en el día postrero. Y si vamos al versículo 44, la pregunta es esta: ¿cuántos pueden creer? ¿Y cuál es la respuesta? 0. Ninguno, esto es por la elección, ninguno, ni uno solo puede venir a mí. ¿Cuál es la condición esencial? Si el Padre que me envió no lo trajere, y yo le resucitaré en el día postrero, porque escrito está en el 45, ¿quién es el que les va a enseñar en el corazón para que crean? Dios mismo. Escrito está en los profetas, y serán todos los que van a venir enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. No es que tal vez venga. Y luego en el versículo 65, y dijo: por eso os he dicho que ¿cuántos pueden venir a mí? Ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Es elección. Entonces, veamos a ver el capítulo 3 de Juan. Porque de tal manera amó Dios al mundo, capítulo 3, versículo 16, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¡Wow! Porque de tal manera amó Dios al mundo. O sea que todos se van a salvar. Que Dios amó a todo el mundo. ¿Sí? Allá veo al pastor haciendo así. Casi se le sale la cabeza. Sí. Dios no ama a todo el mundo. Ama personas de todo el mundo, pero no todas las personas en todo el mundo. ¿Está claro eso? De tal manera amó Dios al mundo. Eso quiere decir gentes de todo el mundo, pero no todos en todo el mundo. Que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree. ¿Quién puede creer? Solamente los que el Padre le ha dado. Ya lo vimos. No se pierda, mas tenga vida eterna. O sea que esto no contradice para nada la elección, porque solamente los que creen. Luego, en el capítulo 17 de San Juan, capítulo 17 viene inmediatamente después del capítulo 16. Usted es el único que me celebra. El versículo 2, 17:2. ¿A quién Jesús va a salvar? ¿A todos? Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna, ¿a quiénes?
A todos los que le diste. No a todos, sino a todos los que le diste. Eso es de la boca de Jesús. Y esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo. Decir creo en Dios no es suficiente para salvación. Tiene que específicamente creer en Jesucristo. El que no cree en Jesús, así crea en Dios, y creerá en un Dios, pero no es el Dios de la Biblia. 6, versículo 6, 17 y 6. He manifestado tu nombre a los hombres. ¿Cuáles hombres? Que del mundo me diste. O sea que no es para todo el mundo. Que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. A veces me gustan decir ciertas tonterías que me salen hasta bien. Porque ¿sabe esto? ¿Sabe quién es usted? Que lo puedo usar porque vivo en su casa, duermo en su cama. ¿Sí? Respiro el aire de esa casa. Él es un regalo que el Padre le dio a su Hijo, a Jesús. Y Jesús lo envuelve en un papel de Navidad bello, rojo, de su sangre, y se lo devuelve al Padre como regalo. Ese eres tú. ¡Wow! Y eso somos nosotros. Sí. Él se los da, me los diste, y yo los he guardado tu palabra, y ahora va a decir que se los va a devolver. Porque todos nosotros, la razón por la cual Jesús vino a salvarnos es porque el Padre lo envió a buscar una novia. Y nosotros, todos, la iglesia, es la esposa de Cristo. ¡Wow! Y Él no se casa con todos. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Versículo 7. Ahora han conocido que todas las cosas, eso quiere decir todos los que me has dado, proceden de ti. Porque las palabras que me diste, les he dado. Y ellos recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Yo voy a orar por todo el mundo para que todo el mundo se salve. No. Jesús dice, voy a orar solamente por los escogidos. ¡Wow! Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y luego dice, y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos, no en todos, sino en los que desde la eternidad ya pertenecían al Padre. Versículo 11. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, solamente a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Ve la necesidad de estar en Cristo. Y luego habla específicamente de los apóstoles. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste. Y yo los guardé y ninguno de ellos se perdió,
sino el hijo de perdición, para que se cumpliese la escritura. Y en el Salmo 41 ya dice que Judas se iba a perder. O sea, es la predestinación. Entonces, el título que se le da a ese capítulo, Jesús ora por sus discípulos, yo creo que eso ha causado mucha confusión en el mundo cristiano, porque los hermanos que no creen en la elección encapsulan todo el capítulo y dicen, es que eso no es para nosotros, Es solamente para los discípulos. Entonces yo creo, ahorita que estaba pensando en eso, creo que ese título no es nada, y quería preguntar, el título no está inspirado, no está en las escrituras con título de ese capítulo. ¿El título de los capítulos? Ah, qué buena pregunta. Gracias. Los títulos de los capítulos no son palabra de Dios. Los títulos de los capítulos fueron escritos por hombres miserables que se les ocurrió darnos una guía. Y en realidad no deberían de estar ahí. ¿Sí? Muchas Biblias, mi Biblia con la cual enseño, tengo un estudio bíblico todos los viernes de 7 a 8 de la mañana con hombres de negocios. Nos reunimos una cantidad, pero mi Biblia no tiene títulos. Sí, porque los títulos no fueron inspirados por Dios. Gracias. Pero para contestarle la pregunta, o a ellos, aquí está la pregunta. Versículo 20. Mas no ruego solamente por estos discípulos, por estos, sino también por quienes, por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. O sea que sí está orando por todos. Sí. Es que la misma Biblia, lo grave es cuando nosotros tratamos de responder preguntas de nuestro propio de nuestra propia imaginación. Pero si se contesta con la palabra de Dios, ¿ustedes notan la diferencia? Cuando yo les digo un chiste o algo, y cuando les hablo la palabra, les llega al corazón. El otro solamente se queda acá. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre mío, y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Siempre daba la gloria al Padre. El versículo 24. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Pero no es todo el mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido. Y estos te han conocido que tú me enviaste. O sea que estos no son del mundo, estos son la iglesia. Bueno, podemos gastarnos todo el tiempo. Hay mucho en donde Jesús dice, pero lo interesante es que no solamente Jesús lo dice, sino toda la Biblia, todos los libros. Yo no sé cuántas veces Dios tiene que repetir esto para que le creamos. Sí, y no comprendemos por qué nuestros peores enemigos no son ni los católicos romanos ni el gobierno, son los que no creen en la Biblia. ¿Y por qué ellos no creen esto? Porque no enseñan expositivamente. Si enseñaran expositivamente, se verían obligados a pasar por estos pasajes. Y como son difíciles,
enseñan otra cosa. Por eso es que la predicación expositiva es la norma, el principio regulatorio para predicar. Expositivamente es lo que estamos haciendo hoy con el libro de Romanos, versículo por versículo. Y no enseño un versículo y mañana ya enseño Isaías. Y la siguiente semana enseño algo de Juan. Y la siguiente semana algo de Mateo. Y la siguiente, algo de Génesis. No. Agarra un libro y un libro lo lleva por toda la Biblia, como ustedes se dieron cuenta. Entonces, el pastor no tiene que estar preocupando, hoy qué enseño la semana entrante, a ver qué se me ocurre. Y lo que el pastor hace enseñando en esa forma, temáticamente, es que nunca descubre toda la verdad bíblica porque no la lee en orden. Es como si usted recibiera una carta y lee el primer párrafo, luego el tercero, luego el séptimo, luego el sexto, y le dicen, ¿qué le dijo su hijo? Dice, yo creo que. ¿Sí? Esta es una carta de amor que Dios le ha enviado y hay que leerla como cualquier otro libro, en orden, desde el principio hasta el final. Y cuando se enseña un libro, se enseña en orden todo el libro, y ese libro lo va a llevar. Entonces, cuando usted enseña o cuando los pastores enseñan expositivamente y terminan de enseñar, bueno, primero que todo, cuando enseñan expositivamente, el pastor se convierte en un esclavo de la Biblia. La Biblia es la jefe. La Biblia lo va a llevar por caminos donde el pastor no quiere ir y tiene que caminar por ahí. Cuando el pastor no predica expositivamente, él es el jefe. Y la Biblia tiene que ser su sirviente para comprobar lo que él quiere decir. Y para comprobarlo, saca textos fuera de contextos para que armar su montañita. Y por eso es que casi en todas las iglesias arminianas no conocen estas doctrinas, porque sencillamente han deshonrado al Santo Dios en la predicación. Sencillamente no predican las Sagradas Escrituras. Yo ya les comenté que iba a ser ordenado sacerdote y iba a ser ordenado y nunca había leído las Escrituras. Nunca, jamás. Nunca tuve una escritura mía. Y las predicaciones que oía y que oyen los católicos romanos son cíclicas. Son las mismas por todo el ciclo de un año, y cuando termina comienza nuevamente y pasan por los mismos pasajes. De tal manera que jamás conocen las Escrituras. No se atreverían a enseñar el libro de los Hebreos, porque el libro de los Hebreos no es conveniente enseñarlo porque destruye el sacerdocio de hombres. Un hombre no puede ser sacerdote. Punto. Ya eso lo grabamos ayer, ¿fue? Sí, fue muy interesante. Bueno, volvamos a Romanos. ¿Quieren que sigamos probando que Jesús dice que sí hay elección o no? Es demasiado, así que volvámonos a Romanos. A propósito, algunas personas dicen, eso es lo que Pablo dice. Eso es lo que Moisés dice. Eso es... A ver, quiero hacerles esta pregunta. ¿Qué es más importante? ¿Lo que Pablo o Ezequiel o Jeremías dice o lo que Jesús dijo? Igual. Jesús utilizó palabras
Toda la escritura. Qué bueno que pregunté eso. Lo que Jesús dijo no es más importante de lo que Pedro dijo. No es más importante de lo que Moisés dijo. Lo que Jesús dijo no es más importante de lo que Habacuc dijo. ¿Por qué? Porque esto es una revelación muy interesante para todos nosotros. Todo lo que Jesús dijo no lo dijo por su cuenta. Fue inspirado por el Espíritu Santo. Y Moisés fue inspirado por el Espíritu Santo. Y Pablo fue inspirado por el Espíritu Santo. Por eso Jesús dijo, ni una jota, ni una tilde pasará de las Escrituras, porque toda la Escritura es palabra de Dios. Es la inspiración del Espíritu Santo. Acuérdese que en el bautismo de Jesús se bautizó. ¿Para qué se bautizó? Para cumplir las Escrituras. Correcto, para cumplir toda la Escritura. ¿Y qué pasó inmediatamente después de que se bautizó? Porque estaba orando. Después salió al ministerio. De ahí salió a ser tentado por Satanás e inició su ministerio. Y dice que el Espíritu siempre estaba con él, diciéndole lo que tenía que decir. ¿No le parece interesante? Es la misma revelación. Por eso toda la Escritura es verdad. Toda. Y por eso los principios, vuelvo a repetir, la suficiencia de las Escrituras. No pueden ustedes esperar cuando enseñemos el curso de bibliología. ¡Wow! ¿Sí? Viendo todos los aspectos, la infalibilidad, la suficiencia, la autoridad, la secuencia de las Escrituras, escrita por 40 hombres, por la inspiración del Espíritu Santo, en distintos sitios, en distintas edades, en distintos idiomas, por lo menos en 3 idiomas distintos, y todas concuerdan. ¡Qué milagro!, ¿no? ¡Qué coincidencia! No, es la manera como Dios la presenta. Tengo una pregunta, y ya sé que no es de Romanos, pero ahorita que mencionó que Jesús fue al desierto, que fue llevado al desierto. Ayer lo estábamos leyendo con mi esposo y decía que Satanás lo llevó al monte y luego primero lo llevó al templo y luego, a un monte. Satanás sabía que Jesús era el Mesías. ¿Les cuento una historia? Yo tenía la costumbre de preguntarle a Arsi, cuando estábamos en privado, en estudios así privados, le hacía preguntas que la gente me hace cuando enseño. Y yo quería asegurarme. Y le dije, Arsi, si Dios es omnipotente, ¿cómo? Y me dijo, un segundo, Noé. Yo ya sabía ya tenía mis dudas que eras medio pagano, pero hoy es demoniacal. Eres demoniacal. Le digo, ok. Como Dios es omnipotente. ¿Oyó eso? La primera pregunta que le dice es, si Dios es omnipotente, eso es demoniacal. Pero como yo sé que Dios es omnipotente, ¿cómo entró el pecado al mundo? ¿Cómo se le pasó por alto? Entonces, miren lo que Satanás, ¿y por qué esto es demoniacal? Porque así fue que Satanás le habló a Dios, a Jesús. Él sabía quién es Jesús y quería acabar con él. Por ejemplo, en el capítulo 4, versículo 3. Y Mateo, capítulo 4, versículo 3. Y vino a él el tentador y le dijo,
como tú eres el Hijo de Dios. ¿Eso es lo que dice ahí? No. Dice, le quiere poner dudas. Sí, acuérdense que él es humano. Lleva 40 días de ayuno, no ha comido nada, y se le aparece y le dice, hey, si tú crees que eres el Hijo de Dios, si tú crees que Dios es tu papá, ¿realmente vas a creer que Él va a querer dejarte matar aquí de hambre? Haz que esas piedras se conviertan en pan y come. Eso. Si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Qué usó? Las Escrituras. Porque eso está escrito en las Escrituras. Él respondió y dijo, escrito está. ¿Nota la autoridad de las Escrituras? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Toda palabra está acá. Y eso Jesús le contestó usando las Escrituras, Deuteronomio capítulo 8, versículo 3. Eso está ahí. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo, como tú eres el Hijo de Dios, ¿eso fue lo que le dijo? No. Si eres el Hijo. Nuevamente, tratando de meterle dudas a su naturaleza humana. Si eres el Hijo de Dios, échate abajo porque Cristo está. Sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Es el Salmo 91 y el Salmo 91, 11 y 12. Jesús les dijo, escrito está también. ¿Ve que la pelea es con la Escritura? Escrito también está, no tentarás al Señor tu Dios. Deuteronomio 6:16. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo de la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. ¿Ustedes creen que es una tentación grande? Es una tentación grande. Yo sé que viniste por los de este mundo. No tienes que ir a la cruz. No tienes que sufrir, no tienes que hacer nada. No, yo te lo voy a dar todo. No tienes que pelearme por eso. Pero todo lo que tienes que hacer es, un segundito, dobla la rodilla, un segundo, y todo esto es tuyo. Y viniste por el mundo, te lo doy, y ya estamos bien. Esa fue una tentación grande. No lo quería llevar a la cruz. Y Jesús le contestó, vete, Satanás, porque ¿qué? Escrito está, las Escrituras. Si Jesús usó las Escrituras, ¿por qué no usamos nosotros las Escrituras? Para contestarle a estos arminianos. No traten de hacerlo así de boca, muéstrele. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó y aquí que vinieron los ángeles. Pero en Lucas dice que lo dejó por algún tiempo. Luego, el objetivo principal de Satanás era distraer a Jesús de la cruz. Cuando Jesús le dijo a los discípulos, voy a morir, voy a ser crucificado, me van a abusar, y que Pedro dijo eso, dijo, no, mi amigo, no, yo te quiero mucho, eso no va a pasar. Y Jesús, ¿qué le dijo? Antes de que el gallo cante 3 veces. Ponte detrás de mí, Satanás. O sea que Satanás habló por la boca de Pedro. ¿Para qué? Para distraerlo de la cruz. Son tentaciones verdaderas.
Pero ¿qué tal si seguimos con Romanos? Sí, esto me encanta. Esto es lo que realmente es un café teológico. Sí, es café teológico cool way. Pablo sigue preocupado por sus hermanos judíos. Y este es un capítulo muy difícil que ha dividido a ciertas partes de la iglesia. Tenemos un vecino aquí a 2 horas de acá que no está de acuerdo con nosotros en la explicación del capítulo 11. No voy a decir quién es. No ocupa. ¿Cómo dices? No ocupa. No. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? ¿Ha desechado a todos los judíos? En ninguna manera. Porque Él se pone como exhibit. ¿Cómo se dice otra vez? Exhibit 1. Ejemplo. Dice, aquí está una prueba. Yo soy judío. Y a mí no me ha desechado. De ninguna, porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿O no sabéis que dice de Elías la Escritura, como invoca a Dios contra Israel, diciéndole, Señor, a todos tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado, y solo yo he quedado y procuran matarme? ¡Wow! Tenía la cabeza grande Elías, ¿no? Él creía que era el único. Sí, yo soy el único que voy por toda Latinoamérica presentando. Yo. Y el Señor le contestó, ¿pero qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. ¿Ve la elección ahí? Me he reservado. De todos, 5,000 todavía quedan. Es un remanente. Y así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Otra palabra para tachar. ¿Usted está tachando su Biblia de verdad? No, él está marcando. Y si por gracia, ya no es por obras. ¿Cuántas veces no tienes que repetir eso? De otra manera, la gracia ya no sería gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Esto lo agarra del Antiguo Testamento. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado y los demás fueron endurecidos. Sí. O sea que este evangelio no es solamente para Israel, es para todos los que han sido escogidos por Dios de todo el mundo. Como está escrito, Dios les dijo, les daré espíritu de estupor, ojos que no vean y oídos que no oigan hasta el día de hoy. Y eso no está en el Nuevo Testamento, eso está en Deuteronomio capítulo 29, versículo 4, y en Isaías 29:10. O sea que esta cuestión de elección no es solamente del Nuevo Testamento. Eso está en toda. Y David, como si fuera poco, 1000 años antes de Jesús, se ha vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. Se han oscurecido sus ojos para que no vean, y agóbiales la espalda para siempre. Salmo 69. ¡Wow! Y luego entonces Pablo comienza, el Espíritu Santo comienza a explicarle a Pablo que realmente esto
es también para los gentiles, que no es solamente para los judíos. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que se cayesen? Y luego dice, en ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación de los gentiles para provocarles a celos. Eso ya lo había dicho el Antiguo Testamento. Y su transgresión es la riqueza del mundo, y su defección la riqueza de los gentiles, cuanto más su plena restauración. No solamente algunos van a caer, pero algunos van a ser plenamente restablecidos, y comienza aquí unas ideas que ustedes van a tener que traer su cerebro del parqueadero donde lo dejamos allá afuera, ¿sí? Porque esto es difícil. Está hablando del Israel étnico y del Israel de la iglesia, ¿sí? Y todo el Israel étnico realmente no se va a salvar. No estamos de acuerdo con su amigo 2 horas de aquí en Los Ángeles. ¿Sí? ¿Pongo una cremallera? No. Es porque de todas las naciones Dios escogió un remanente. Y el nuevo Israel es la iglesia, donde todos nosotros vamos a vivir, ¿se pueden creer esto? En Jerusalén, la nueva Jerusalén. Vamos a ser ciudadanos del reino de Israel, pero no es solamente el Israel étnico. Esto se lo estoy diciendo muy simple. Yo quisiera tener mucho más tiempo para entrar en detalles, pero veo que el tiempo vuela. Así que, y aquí hay ciertas cosas que son difíciles de entender. Digo pues, han tropezado los de Israel para que se cayesen de ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación de los gentiles para provocarles en celos. Si su transgresión es la riqueza del mundo, mejor va a ser su restauración. Porque le digo sinceramente que aquí, especialmente aquí en Estados Unidos y en Brasil y en Argentina y en Medellín, ¿sabe usted que la gran mayoría de habitantes de Antioquia son descendientes de judíos? ¡Wow! Y son miembros ahora de la iglesia. ¿Sí? O sea que es para la raza judía que están por todo el mundo, pero solamente un remanente, como lo explica al principio. Por si de alguna manera pueda provocar celos. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre muertos? Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también son las ramas, pero no todas. Pues si alguna de las ramas fueron desgajadas, y tú siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho partícipe de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas. No dice, yo sí soy salvo y los judíos no. No. ¿Por qué? Porque si algunas ramas de los judíos fueron cortadas para injertar las ramas que somos nosotros en ese, tenga cuidado, porque a lo mejor estos judíos cuyas ramas fueron cortadas, esto es muy difícil de decirlo, no perdieron la salvación, porque la salvación no se pierde. Sencillamente ellos fueron iluminados por la palabra de Dios, pero no creyeron, y por eso fueron. Sí, y muchos de los gentiles van a ser iluminados por el Espíritu Santo y no van a creer, y por lo cuanto también son cortadas. No es que pierdan la salvación,
Esto lo usan mucho los arminianos para decir que usted pierde la salvación. Me gustaría llevarlos, es que no alcanza el tiempo, a Hebreos, donde dice que muchos fueron iluminados por el Espíritu Santo, no inspirados, no agarrados por el Espíritu Santo. Y si después de estar ante la luz del Evangelio, porque en este momento todos ustedes, Arsi decía, el sitio más peligroso para estar es en la iglesia, si usted es pagano y no recibe la salvación. Si es pagano, el sitio más peligroso, porque el libro de los Hebreos, creo que es 4:10 o 10:4 o 4:10, dice que aquellos que han sido iluminados por el Espíritu Santo y se han dejado, es como si pisotearan la sangre de Cristo y no habrá más salvación para ellos. Pero no está hablando de los que pierden la salvación, sino los que han sido expuestos a la palabra de Dios y no llegan a la fe en Cristo. Ellos van a estar en peores condiciones. Hubiera sido mejor que nunca jamás hubiesen venido a esa iglesia. 6:4. ¿Lo quiere leer, por favor? Hebreos 6:4, pero yo soy el que tengo el micrófono, así que... Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados, no es que hayan creído, las palabras valen, iluminados, y gustaron del don celestial, están felices en la iglesia cuando oyen la palabra de Dios, pero no creen, y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Quiere decir, el Espíritu Santo está revelándoles, pero no los llamó internamente. Asimismo gustaron la buena palabra de Dios y los poderes del siglo, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento. Es imposible ser renovados, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. ¡Wow! Así que estas son las ramas de las cuales... se acabó el... Estas son las ramas por las cuales se acabó la batería. O sea que es tiempo de irnos. Creo que es la batería, ¿verdad, la señal? Bueno, entonces, no te jactes contra las ramas, y si te jactas, versículo 18, sabe que no sustentas tú la raíz, sino la raíz a ti. No vaya a pensar por un solo momento que nosotros somos los que producimos el fruto. Y déjame darle este ejemplo de elección. ¿Usted cree que nosotros somos los que hacemos buenas obras? No. Tampoco funcionó. Qué lástima. No. ¿Se acuerdan de este pasaje, capítulo 15 de Juan? Yo soy la vid y vosotros los sarmientos, las ramas. Ustedes y nosotros solamente podemos producir frutos cuando estamos pegados al árbol. ¿Sí? Vean esa figura. Porque nosotros no producimos ningún fruto. Es la savia del árbol que produce frutos pasando por la rama, y nosotros producimos el fruto del Espíritu Santo. ¿Sí? Y lo contrario, una rama que está cortada, si quiere pegarse al árbol, tiene que producir cantidades de frutos. ¿Lo puede hacer? Una rama que está cortada puede producir frutos. Eso es lo que hacen los arminianos y los católicos romanos. Están muertos y quieren producir frutos para pegarse al árbol. Es lo contrario. Hay que estar pegada al árbol antes de... Ya suena, ¿no? ¿Se oye un poco? Se oye un ruido, pero... ¿Se escucha bien?
Sí, pero mi voz va a pagarla. Sí. Sí. Entonces, ahí está el asunto de que no podemos hacer buenas obras para salvarnos. ¿Por qué? Porque estamos muertos. La rama, por eso dice Jesús, yo soy la vid, ustedes son los sarmientos. Si no está pegado al árbol, no puede producir frutos. Ok. Entonces, y eso que acabé de decir está desde el versículo 17 al versículo 24. El versículo 25 dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que han acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. La plenitud de los gentiles es cuando todos los que han sido llamados gentiles y judíos, entonces Israel va a estar también ahí, pero son solamente los salvos. Luego, todo Israel será salvo como está escrito. Vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad. Note este juego del Israel étnico y el Israel espiritual. Y el Israel espiritual es la iglesia. Y todos los que han sido elegidos para salir del mundo, que es la eclesía, los apartados del mundo, son el Israel de Dios. Porque irrevocables son los dones del llamamiento de Dios. Los que Dios llamó tienen que venir, no pueden no venir. Él sigue pensando en estas cosas y llega a esta conclusión, versículo 30. Pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. Así también estos ahora han sido desobedientes para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Amados, muchos judíos están siendo evangelizados, ¿por quiénes? Por los gentiles. O sea que ellos van a alcanzar misericordia a través de nosotros. Yo le presenté el evangelio a un judío y wow, se llama André Raab. Y su fe es espectacular, se ha convertido en un evangelista y no hace ni 3 años. 3 años. O sea que Dios tuvo misericordia a través de... ¿Les cuento cómo pasó? Wow. Me van a quedar aquí hasta las 8 de la noche. Alguien en un estudio bíblico donde estaba Arsi dijo una cosa grotesca de los judíos. Esos judíos sinvergüenzas que mataron a Cristo y no creen en Cristo. Y nadie dijo nada. Y dije, no. Aquí dice que no debemos jactarnos. Y no se le olvide que nuestro Redentor es un judío. Y que adoramos a un judío. Amén. Cuidado. Porque tuve que actuar y todo el mundo se quedó callado y siguieron con la... Cuando estaba saliendo, él se acercó, yo no sabía, vino de visita y nadie sabía. Yo salí y sentí que alguien me agarraba y me dice, ¿puede almorzar conmigo? Le dije, no tengo el tiempo hoy. Dijo, es que yo soy judío y usted habló bien de los judíos.
Y yo le dije, no tengo tiempo. Y el Señor sentí una voz que decía, no tienes tiempo. Pero no tenía el tiempo. Y dijo, ¿qué tal una taza de café? Y hablamos, pero yo no sabía por qué. Y pensé que era un cristiano judío. Y finalmente, Dios me guió para que nos encontráramos a almorzar. Nos encontramos a almorzar en Terra Mia, un restaurante italiano. Y comenzamos a hablar y él descubrió, cuando supe que era judío y que no era creyente, le comenté la historia de un judío que es muy rico, vivía en Maryland, en Springs, y era el presidente de la sinagoga y tenía cantidades de títulos, y un día mandó a su hija a college, a la universidad, y él odiaba a los cristianos porque los cristianos, cuando él estaba creciendo en Brooklyn, las señoras bien abandonadas que iban para la iglesia le golpeaban la cara a este niño diciendo judío Christ killer, matador de Cristo. Y él llegaba a la casa llorando. Decía, mamá, una señora tan elegante me agarró a golpes y me dijo que yo era uno de los que mataban a Cristo. Y ella lo consolaba con lágrimas, diciendo, no se preocupe, esos son los otros. Nosotros somos los otros. Y ustedes ya son ellos y nosotros somos los otros, no se preocupe. Y aprendió a odiar a Cristo. Aprendió a odiar a los cristianos. Y este señor mandó a su hija a la universidad y un día la hija lo llamó y le dice, papá, ¿está sentado? Él le dijo, es raro porque mi hija nunca me habla así, tenemos esta relación tan querida. Algo grave le pasó, posiblemente está embarazada, tiene cáncer, está saliendo con un drogadicto, cualquier cosa, y se sentó y le dice, ok, estoy sentada. Dijo, papá, es verdad. Dice, ¿qué es verdad? Él es el Redentor, Jesús es el Redentor. Él dijo, ¿qué? Dice que en ese momento hubiera preferido que ella tuviera cáncer, o que estuviera embarazada, o que estuviera saliendo con un drogadicto. Eso era lo peor que le hubiera pasado cuando toda su vida. Y mientras que él estaba hablando, Sara en la cocina, o estaba oyendo la conversación y las ollas sonaban por todas partes, todos con ira. Finalmente dijo, estas son unas cosas pasajeras. Yo, esperamos que vengan las vacaciones y cuando venga vamos a hablar. Le digo, ok, hablamos cuando venga y tal. No, pero esa ira que le subió, porque es toda una historia, ¿se acuerda? Entonces llegó la hija al aeropuerto de Baltimore y el papá la fue a recoger. Hola, hola, un abrazo, y ya no se sentía igual. Y no sabían de qué hablar. Cuando antes tenían esta unión y trataban de inventar algo de qué hablar, y como que había esa tensión. Ya, a ustedes les pasa cuando están con familiares que no son cristianos. No encuentran de qué hablar. Finalmente llegaron a la casa y después de la crema helada, ¿sí? Ice cream, le dice, ok, cuénteme. Y ella le contó
que estaba convencida que Jesús era el Mesías y el plan de salvación, y agarrándose de la silla para no mostrar tanta ira. Y al final la niña le dijo: mira, papá, tú eres una persona educada, mire todos esos títulos que tiene en la pared. ¿Por qué no hacemos una cosa? Creo que estamos en desventaja, porque yo estoy convencida porque leí la Biblia, pero usted no. ¿Por qué no lee el Nuevo Testamento? Y luego hablamos. Dijo: me parece interesante, es algo educado. Y se puso a leer el Nuevo Testamento, y cuando se encontraba con todo esto y se encontraba con Isaías, que comprobaba esto, agarraba la Biblia, la tiraba y luego iba y la recogía otra vez, y se dedicó a sabotear a los mesiánicos, a los cristianos, a los judíos mesiánicos. E iba a cuanta reunión a sabotearla. Y vino aquí a Los Ángeles, desde Nueva York, de Baltimore. En San Francisco, tenía una reunión de mesiánicos, y estaban hablando del Mesías, y él buscó la manera de sabotearla, y se sentó a la mesa a cenar, y lo miraron a él y le dicen: vamos a cenar, ¿quiere orar? Y dijo: este es mi momento de sabotear. Sí, y comenzó a orar con asuntos con los salmos y con esto que él sabía, y al final dijo: y todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Él no podía cerrar la boca y comenzó a llorar, y le dijeron: ¿qué le pasó? Y él dijo: es que yo no creo en eso. Pero en este momento creo. Y no había ni un solo ojo sin lágrimas. Se levantó, que no cena, se levantó, fue a llamar a Sara, y ya habían estado de acuerdo con Sara que para una decisión grande ellos iban a hablar primero, antes de esto. Y esa es una decisión grande. Y agarró, todavía veían los teléfonos de eso, y dice: Sara, tengo que comunicarte algo muy interesante. Dice: ¿qué es? ¿Y qué pasó? La voz me dice que como que has tomado decisiones graves, ¿ah? No habíamos quedado que entre los dos hablábamos antes de cualquier grave decisión. Dice Sara: el asunto es que sí es verdad. ¿Es verdad qué? Y hubo un silencio en el teléfono como de un par de minutos que parecía una eternidad. Y él sintió la pena que le estaba causando a su esposa, porque ni siquiera había comenzado a hablar cuando ya se cortó la comunicación de hablar, pero el sonido estaba ahí. Y cuando él le contó, otra vez un silencio, y como al minuto ella dijo: yo también, mi hija me convenció y no sabía cómo decirte. Eso fue increíble. Le conté la historia a él sobre el almuerzo, que me tomó 3 horas o un poco más. Mimi estaba conmigo y la esposa de él. Y él comenzó a llorar, y lo que le decía buscaba en la Escritura y veía que era verdad. Ese día él llegó a Cristo, y luego se hizo bautizar a los 60 y pico de años, ¿sí? Hizo bautizar, pero es aprovechar los momentos. ¿Qué estoy diciendo? Los gentiles estamos presentándole el Evangelio a los judíos. Este señor ha sido increíble. El nombre del libro se llama
el traidor, betrayed, si alguien me escribe, yo le mando el nombre del autor, vale la pena que lo lean, porque es una gran oportunidad para presentar el Evangelio a los judíos. ¿Pero encuentran la historia interesante? Sí. Aunque perdimos media hora, no, 20 minutos. No fueron 3 horas, hermano. Sí, ok. Entonces, en Romanos 11, Pablo descubre que él mismo no puede comprender lo que el Señor le está revelando, y el Señor le revela esto y él no puede comprender. ¿Sabe lo que hace? Pablo, al final del capítulo 11, y note que está peleando desde el capítulo 8 hasta aquí con este problema de elección. Eso no fue fácil para Pablo. ¿Y qué hizo? Llega, como no puede comprender todo, llega al versículo 33 y vea lo que hace. Cae de rodillas en doxología y dice: oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entiende la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él, y por él, y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. ¡Wow! Se sometió. La fuerza de Dios lo entregó en tal forma que lo dejó en el piso. Y ahora puede decir: ¿y qué hago con esto? Ahora he sido elegido por Dios. Peleé contra Dios. Él confirmó claramente su soberanía, que Él es el encargado de todo, y le da gloria y honra al Santo Dios. Y así comienza a escribir el capítulo 12. Y el capítulo 12 es la respuesta. Estaba con el doctor Julio mucho tiempo, que ya estoy hablando como él. Respuesta a ¿qué voy a hacer con esto? La pregunta es esa: ¿qué vamos a hacer nosotros con Jesús? ¿Qué vamos a hacer con esto? Nos sentamos y decimos: ay, qué tan bueno, ahora soy cristiano, bla, bla, bla. ¿Qué vamos a hacer con esto? Tenemos que ponerlo en práctica para no contradecir lo que Santiago nos dice. Así que, hermanos, con él, si ya hemos comprendido todo eso, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Ahora apela a la razón. Si siente eso en el corazón, ¿qué va a hacer con la razón? No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Ese es el programa Renovando tu Mente. ¿Lo han escuchado?
Ahora, ¿qué voy a aplicar? Dios me regaló este intelecto, esto no es nuestro. Pero no puedo creer que ustedes se hayan gastado aquí desde las 11 escuchando estas cosas si fueran solamente tonterías. Y si Dios los convence y nos convence, la pregunta es, ¿qué vamos a hacer con eso? No os conforméis con a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada, vuelve al asunto de gracia, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe tener. Nos llama inmediatamente a la humildad. No somos nada. Veamos a cualquier persona como mejores de nosotros. Cuando vemos un pordiosero que no tiene posiblemente la gracia de conocer a Dios, ni tiene la gracia de tener un techo, ni la gracia de desayunar, ni la gracia de tener un shower, o un baño, una ducha, o cama. Anoche estaba poniendo gasolina y una señora me pidió para tomar café porque ya se iba a dormir en el piso. Y me quedé pensando, ella es mejor que yo. Porque ustedes tienen todo y no lo apreciamos. Andamos siempre buscando más. Vea a los demás mejor que usted de sí mismo, del que debe tener alto, no tenga tan alto concepto de nosotros, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera en que en un cuerpo tenemos muchos miembros, ahora está hablando de la iglesia, y hay gente, les aconsejo, amados, en la iglesia, de buscar a las personas humildes, a las personas que llegan, y no se gaste tanto tiempo hablando con el amigo que ya tiene todos los días, hablando de su música, sino vaya a buscar a ese que llega nuevo y ofrézcale un café en cualquier sitio, hable con él, ¿sí? No, porque todos no somos iguales, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. ¿Sí? Si un dedito le duele, va a afectar a todo el cuerpo. Ahora, para que no estén tan serios, le dije al doctor Julio, dice, como que usted es doctor, tengo un dolor en un dedo, dice, macháquese otro para que no piense en ese. ¿Sí? Sí. Pero para decirnos que todos, si un hermano en Cristo sufre, nosotros sufrimos con él. Cuando oramos, que oramos de verdad. Si dice, ore por mí, no le diga sí, dice, voy a orar ahora mismo. Dale. ¿Por qué? Porque dice que sí, pero después se le olvida. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, ¿qué quiere decir el de profecía? ¿Decir nueva palabra? No. Profecía quiere decir presentar el Evangelio. El que presenta el Evangelio es un profeta porque presenta la palabra de profecía que ya está escrita aquí.
úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio. Hay gentes que tienen esa habilidad de servicio. Hablé con alguien de esta iglesia y le dije, esta persona está dispuesta a hacer esto. Y me comentó, dice, uy, pero ella ya sirve bastante a la iglesia. Reconocen el servicio y esa es una misión para toda la iglesia. En servir, el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte, el que tiene plata, délo con libertad. Es increíble, no esperando que Dios le devuelva el doble, porque eso es prosperidad. Es el evangelio de prosperidad, y el que hace eso está adorándose a sí mismo. Porque el dar es una oración, ¿sí? No para que el pastor se vuelva rico, sino el dar es una oración porque en la iglesia hay que limpiar el templo, hay que pagar por la electricidad, hay que pagar, y los pastores tienen la obligación de dar un reporte a la iglesia en qué se usó el dinero. Y el dar el dinero es una oración. Y ojalá que ningún pastor de la iglesia esté aquí, pero voy a decir a pesar de que alguno esté aquí. Estamos convencidos que la Biblia dice que el dar, la contribución para la iglesia, no es una contribución, es una oración. ¿Sí? Señor, hoy te traigo mi corazón, te traigo mis manos, mi mente, mi alma, pero no te traigo mi cartera. ¿Sí? Cuando toca el aspecto material, algunos pastores se avergüenzan de pedir, porque no les han explicado claramente a la gente que eso es una oración. Y que si Dios no les está pidiendo que den todo, sino una parte. No les está pidiendo que venda su negocio y entregue a toda la iglesia. Eso no es la norma. Está diciendo que debe apoyar la iglesia. De lo contrario, no puede decir el Padre Nuestro. Venga tu reino. ¿Cómo viene tu reino si nosotros no apoyamos para el reino? El día antes del sábado deben de orar en la casa por el servicio del domingo y deben apartar. El Señor esta semana nos dio tanto, vamos a darle esto al Señor, vamos a hacer el cheque, vamos a poner esto y vamos a orar para que Dios bendiga esto, para que su reino sea extendido, para que ojalá que los pastores dejaran de trabajar y trabajen solamente para la iglesia, que eso no pasa en todas partes, porque los pastores desgraciadamente son bivocacionales en muchos Latinoamérica. ¿Por qué? Entonces, y luego se reúne con los niños a orar y le dice, mira, esta semana te voy a dar $5 para esta semana. ¿Cuánto de eso le cree usted que le corresponde al Señor? Y le está enseñando al niño a orar. Y el niño escribe, pone sus 50 centavos o 70 centavos o lo que le salga del corazón, lo pone en un sobre y se le dice, regalo para mi papá Dios. Y no puede esperar el momento de llegar a la iglesia para darle eso a Dios, y eso debe ser un momento de adoración. La contribución es un momento muy grande de adoración. Y por eso yo creo que es conveniente que en lugar de dejar una cajita por algún lado, que yo también quería dar, pero no la encontré, así que tuve que darle a alguien, mejor que dice, este es el momento de adorar al Santo Dios
con la contribución para su templo, para su reino, para la expansión de su reino. Vamos a cantar un himno y mientras que cantamos el himno o alguien o tocan y pasan y recogen las ofrendas. Sí, eso le da esa es una enseñanza para la iglesia, pero la gente dice, oh, yo no pido porque los visitantes vienen y nos acusan que nos estamos volviendo ricos. No, en efecto, nosotros no predicamos el evangelio para los que vienen, predicamos el evangelio para las ovejas, y los que vienen pues si lo escuchan bien, pero es principalmente para las ovejas. Entonces, ese deseo de contribuir. Les puedo contar una historia, otra historia. En efecto, hay unas personas que vienen a mi estudio bíblico porque les gustan las historias que les traigo de Latinoamérica. Pero mire esto. Me invitaron a predicar sobre por qué la responsabilidad de adorar a Dios con los bienes que Él nos da. Si usted se queda con todo lo que Dios le da, Dios realmente no lo puede bendecir. No quiere decir prosperidad. Quiere decir que Dios, sí, es increíble cómo Dios bendice si nosotros cumplimos lo que Él mandó. Y dar solamente, no con esperanza de que Dios me va a dar más, sino porque queremos apoyar a su reino. En Sullana, ¿cuántos saben dónde está Sullana? Ni una mano. Es un pueblo súper caliente, en la mitad de un desierto, y luego vienen montañas muy altas. Está en el norte de Perú, cerca de la frontera con el Ecuador, como a unos 80 kilómetros de la frontera del Ecuador. Y me invitaron a dar una conferencia para pastores, y los pastores invitaron a sus iglesias, y por curiosidad me pidieron que si podía enseñar sobre la presentación de las ofrendas. Y yo dije, eso lo debería hacer el pastor, pero ellos dicen, usted hábleles porque usted agarra un avión y se va y no lo cogen a piedra. Entonces comencé a hablar y lo primero que dije fue, pastores, cuidado con robarle a la gente en la iglesia y al Señor. Es los pastores que usan el púlpito para otras cosas, para contar sus historias. Por eso, esto no es un culto, así que yo puedo contarlo. ¿Sí? Le están robando a Dios y le están robando a los miembros de la iglesia. Porque le ordeno delante de Dios, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos, predique las historias de sus perros, las historias de su vida, del último viaje que hizo, de lo bueno que le pasó aquí y allá, de lo tanto que sabe. ¿Eso es? No. ¿Predique qué? La palabra. Y no hay suficiente tiempo para presentar toda la palabra. O sea que si un pastor se gasta 10 minutos contando de sus aventuras, de su gato y cómo el gato se comió el ratón y el ratón se envenenó, le está robando al santo Dios. Si predica eso por 10 minutos y hay 1000 personas en la iglesia o 500, ¿cuántas horas se ha robado? Hagan la cuenta. Y después que expliqué eso, también hablé de la necesidad que tienen de apoyar a la iglesia como una oración. Al final salí y una señora que era la fotografía de la pobreza. Tenía una faldita que en algún tiempo era blanca, rota, unas sandalias
rotas también. Tenía como 3 dientes solamente. La fotografía de la pobreza, y me dijo, tengo tanto, usted me entristeció tanto, quiero hacer una confesión. Y dijo, confésele a su pastor, no a mí. Dijo, no, escúcheme. Dijo, ¿qué? Y me dijo, yo vengo a la iglesia solamente cada 15 días. En mi mente, ¿por qué no viene todos los domingos? Una persona que realmente se pueda quedar en la casa el día del Señor, es grave. ¿Cómo puede estarse en paz? Es pecado. Es el día del Señor. ¿Cómo puede decir soy cristiano y tengo muchas cosas que hacer, no tengo tiempo para el Señor? Bueno, expliqué todo eso, pero no le dije nada. Y me dijo, mire, yo trabajo, gano $4 por semana. Y cada semana pongo 40 centavos, por Dios que en el diezmo, en la cajita del Señor. Y como vengo cada 15 días, luego agarro y traigo, y fielmente le traigo al Señor. Pero hace un mes, mi hijo se enfermó, estaba en la selva, se enfermó, y un Tylenol es extraordinariamente caro. Así que como estaba tan enfermo, no sabía qué hacer, metí la mano en la cajita del Señor y saqué para comprar la medicina. Y desde entonces perdí el empleo y no le he podido pagar al Señor. ¿Qué debo hacer? Pero ya viene mi empleito otra vez, pero hasta ahora estoy triste porque le estoy debiendo al Señor. ¿Qué le hubiera contestado? Le dije, usted no sabe lo que está haciendo conmigo. ¿Sí? Yo no soy tan tierno de corazón con los asuntos del Señor. Dice, realmente, le dije, mira, el Señor no está viendo tu bolsillo, está viendo tu corazón. Eso no es pecado, usted hizo lo que es correcto, está haciendo lo que es correcto, y cuando llegue nuevamente a su empleo, siga siendo fiel con el Señor. Le dije, pero tengo una pregunta. Sí, la cremallera. Dice, ¿y por qué solamente viene 2 veces por semana? Eso me preocupa más, ¿sí? En lugar de venir todos los domingos. Dice, es que me toma 1.5 días para llegar a la iglesia. Salgo de la montaña, bajo a pie hasta el río, me gasto casi 1 día en la canoa, dejo la canoa, subo a pie, espero que el camión que lleva los productos, las frutas, y me agarro a ese camión hasta que llego a la iglesia. Y por eso solamente lo puedo hacer 2 días. Y yo dije, me comprimió más, porque nosotros 5 minutos, 10 minutos en el auto, ahí estamos. Esa fidelidad, esa ternura. Bueno, terminó eso, yo terminé con lágrimas, obviamente, porque es esa belleza de la iglesia. Y luego, un señor, otra fotografía de la pobreza, se acercó donde yo estaba, más tarde, después del almuerzo. Y lo mismo, si les explico cómo estaba, es bien flaquito, todo, y me dijo, gracias porque lo que le dijo a la hermana, ella me comentó, yo soy el pastor y gano $4 semanales. ¡Wow! Un pobre dándole a un pobre. Y así la iglesia se sostiene. Porque ellos sabían que tenían que apoyar a la iglesia. Así que si ustedes le cuentan eso a su familia y a su corazón, no tenemos ningún derecho de no venir a adorar al Santo Dios con lo que tenemos.
Sí. Le prometí a esa señora que donde pudiera ir iba a contar su historia, porque esto es increíble, es edificante para todos nosotros, pero todos tenemos que saber. Entonces llegó el momento de adorar al Santo Dios con las ofrendas y explicarle a la gente qué hacen con las ofrendas. Eso es parte de una iglesia reformada. Así que, bueno, ¿qué hacemos con el capítulo 12? Lo seguimos por internet, ¿no es verdad? Por Zoom, porque el tiempo se acabó. Sí, mañana salgo bien temprano. Sí. Realmente es emocionante vivir la palabra de Dios. Veamos un poquito más y luego nos vamos. De manera que teniendo diferentes dones, versículo 6, si el de profecía, use conforme, y si de servicio, de servir, el que enseña, enseñando, el que exhorta, exhorta, el que reparte con libertad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. El amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo y seguir lo bueno. Amaos, aquí para dentro de la iglesia, los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en el espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos. Los diáconos deben de recibir por lo menos una vez al mes una ofrenda para atender las necesidades de los santos. No para los gastos de la iglesia, para atender las necesidades de los santos. Practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen. Bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que gozan. Honrad con los que llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, no esperar voy a esperar hasta que esa persona diga, lo siento mucho. Cualquier persona que quiere que una persona le pida perdón, está buscando que lo adore. Si una persona no lo saluda y se enfurece por eso y se va de la iglesia, es porque usted es un Dios que está esperando que lo quiera todo el mundo, que lo adore, estad en paz con todos los hombres, si depende de usted. No os venguéis vosotros mismos, amaos míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. ¡Auch! ¡Auch! Si nosotros nos vengamos o ofendemos a las personas es que le voy a decir la verdad. Lo bueno es, lo interesante cuando comienzan a decirme, hermano, no sabes cuánto te amo, pero... Y le digo, ¿me amas sin peros? Sino dejar lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, si tu amigo tuviere hambre, su enemigo, dale de comer. Si tuviese sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascas de fuego amontonarás sobre su cabeza. La mejor manera, una manera, no la mejor, de ganar a un enemigo es pidiéndole un favor, que haga algo por usted, y un favor simple. Sí, que dice, yo pensé que era mi enemigo, pero ¿qué está haciendo? Usted se está poniendo bajo
la dignidad de Él. Esto no le hice justicia al capítulo 12, que aquí hay fácilmente unos 20 sermones. Es increíble. Pero lo que sí les digo es que cuando Pablo escribe esto, es porque ya vivió ese proceso de elección y vio que él no era nadie, que iba para el infierno y Dios lo rescató. Entonces dice, ahora esto es la iglesia. Y luego en el capítulo 13, como dijimos la última vez, es el honor que hay que darle al gobierno. No podemos ir a más velocidad de la que nos pide, no porque el gobierno nos está viendo, sino porque es la manera de honrar a Dios. Debemos pagar los impuestos correctamente, porque es la Biblia nos lo manda. A nosotros a veces nos excusamos diciendo, tenemos un gobierno corrompido, ¿por qué le quiero dar? ¿Por qué quiero hacer eso? Jesús se sometió a un gobierno corrompido y pagó impuestos. Pedro y los discípulos rogaban que honraran al gobierno para que no tuvieran de qué, para no comprometer el evangelio y honrar al gobierno. El 14, cuídese de no ofender a los hermanos más débiles. No los critique. Y luego él promete ir a Roma y desde allá, antes de ir, manda saludos a todos los miembros de la iglesia que él conoce. O sea que nosotros, es importante de vez en cuando, entre los hermanos en Cristo, escribirse una tarjetita. No sabe cómo llena eso llena el corazón. Hoy estuve pensando en ti y oré por ti. ¡Wow! Cuando recibimos esas pequeñas notas entre los hermanos, eso realmente casa la unión. Una persona no viene a la iglesia, a nadie le importa. No es el pastor, es los hermanos. Hermana, ¿estás bien? ¿Puedo servirte en algo? No te vi en la iglesia. ¿Es posible que estés enferma? Es algo increíble estar siempre al servicio de los demás. Enough. Pastor, ¿quién es el pastor acá? Por favor, nos cierra en oración.